Quiero hablar hoy en esta tarde, hermanos, en esta noche, acerca de la oración y de nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos al Señor y venimos a Dios delante de su presencia, pues ahí es donde nosotros nos ponemos delante de Dios y ponemos todas nuestras cargas, nuestras luchas. Ahí reconocemos a nuestro Dios como Rey, como Señor y como nuestro Salvador. Y quiero hablarles, hermanos, de esto. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué quiero hablar de esto, hermano? Porque es difícil para nosotros como humanos nunca angustiarnos, impacientarnos o afanarnos. Es difícil como humanos. Siempre tenemos a veces angustias. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por angustias? A veces perdemos la paz, nos impacientamos o nos afanamos. Pero lo más importante que cuando hay el afán, que algo que siempre debemos de hacer, llevar nuestros afanes, nuestras necesidades, nuestras angustias a Dios en oración. Que siempre llevemos todo a Dios en oración. Viene el afán, viene la lucha, viene la prueba, pues Dios nos dio nuestras rodillas para arrodillarnos y para clamar al Señor. Y a veces no tendremos la oportunidad de arrodillarnos, pues donde estemos y lo que estemos haciendo, venir a Dios siempre en oración, hermanos. Y voy a pedir, hermanos, que abramos por favor nuestras Biblias ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver primeramente un ejemplo ahí. Primera de Samuel en el capítulo 30. Vamos a ver el ejemplo de un hombre de Dios, un varón de Dios, ungido. Una persona que el Señor mismo da testimonio de que él era conforme a su corazón. Y vamos a ver algo bien importante, pero antes vamos a orar al Señor, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su amor, por su misericordia y por el privilegio, Señor, que me da de estar aquí en este altar, de compartir de su palabra, Señor, aunque no soy digno. Pero gracias por la sangre de Cristo que nos lava de nuestros pecados, que nos hace dignos. Y gracias por su llamado, Señor, para poder exponer su palabra. Señor, ruego que bendiga esta iglesia, que bendiga esta congregación, que bendiga, Señor, a los hermanos que nos están visitando hoy por primera vez. Ruego que usted les hable, les bendiga y que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en cada corazón, en cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Ruego, Señor, por hermano Kenneth, que está enfermo también, Señor, que usted le dé, Señor, la fortaleza para soportar ese dolor en este momento, en este tiempo que va a estar aquí. Y, Señor, hasta que se llegue el momento, si lo van a operar o usted lo va a sanar, Señor, con su poder, porque sabemos que usted lo puede hacer, Señor. Pero, Señor, lo dejamos en sus manos. Usted es el que tiene la última palabra, usted es quien decide. Y queremos, Señor, que usted sea el honrado y el glorificado. En el nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahí en Primera de Samuel, hermanos, en el capítulo 30, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. O sea que era como un secuestro. Hoy en nuestros días, hermanos, se habla mucho de los secuestros allá en nuestro país, en México. Se habla mucho de secuestros, de personas que secuestran, los torturan, y la gente se angustia horriblemente, hermanos. Cuando se trata de un familiar, algún vecino, algún conocido, la gente se angustia. Y esto es algo muy similar, es un secuestro. Se llevaron a las esposas, se los llevaron cautivos. Y dice en el versículo 3, continúo leyendo, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Noam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal,
el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Gloria al Señor por ello. Ahora, hermanos, este hombre, el rey David, quien escribiera gran parte de los salmos, este hombre también fue quien enfrentó al gigante Goliat. Y también quien le tuvo tanta paciencia al rey Saúl, le tuvo mucha paciencia. Tuvo dos oportunidades de quitarle la vida, por lo menos. 2 oportunidades de quitarle la vida, y no lo hizo, porque respetaba al ungido de Jehová. Y, hermano, fue un hombre valiente, un hombre que enfrenta a Goliat, fue un hombre sabio que escribió los salmos, o gran parte de los salmos, fue un hombre paciente y respetuoso, fue un hombre que tenía temor de Jehová, porque respetó al ungido de Dios. Pero vemos aquí, hermanos, en este caso, que David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, porque eran humanos. El rey David también, hermano, alzó la voz en llanto y lloró, como lo puede hacer cualquier hombre, porque estaba angustiado, porque se habían robado sus hijos, sus esposas, 2 esposas que menciona ahí. Y todo el pueblo, toda la gente que estaban con él, lloraron hasta que se les faltaron las fuerzas para llorar. Y es de entenderse, hermanos. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros si nos pasa eso? Llegamos a la casa, no están nuestros hijos, no está nuestra esposa, y nos dicen: se los llevaron cautiva, la secuestraron, como sucede en México, hermanos. En México suceden estas cosas. Y ha habido personas que se levantan en armas contra esta gente mala que anda haciendo tantas cosas. Y a veces el gobierno, en lugar de apoyar a los que están defendiendo su familia, se pone a apoyar a los malos y van y desarman a aquellas personas que están tratando de defender a su familia. Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí, hermanos, es que lo que quiero dar a entender es que eso está sucediendo en México y esta gente sufre mucho. Y hermanos, cuando uno se da cuenta de un caso así, dice uno: caray, qué terrible. Pero cuando uno lo lee en la Biblia, hermanos, como que lo lee uno tan rápido y no le pone uno tanta atención. Ellos sufrieron horriblemente, estas personas, juntamente con el rey David, con este hombre, hermanos, que era conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que él alzó en llanto, se pusieron a llorar hasta que se les acabaron las fuerzas, porque estaban tremendamente angustiados por lo que había sucedido. Pero lo importante, hermanos, aquí, sobre todas las cosas, es que David viene con toda esa angustia, pero viene de rodillas a clamar al Señor y a preguntarle qué es lo que tenía que hacer. Hermanos, ese es un ejemplo para nosotros cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando por alguna situación de afán, de cualquier necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro ejemplo, hermanos. Y esa es la enseñanza que tenemos que venir a Dios en oración. No importa la angustia. Si nos angustiamos es porque somos humanos. Si sentimos en alguna ocasión afanes es porque somos humanos. El problema no es el afán, el problema no es la angustia. El problema es que no doblamos nuestras rodillas para buscar al Señor, buscando la respuesta a nuestro problema. Ahí es donde está el problema. Ahora necesitamos, hermanos, aprender a confiar y depender solamente en el Señor. En el Salmo 118, por favor, dice la palabra de Dios, hermanos,
que es mejor confiar en Jehová que en confiar en los hombres. Salmo 118. Dice la palabra de Dios: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, pero ¿cuántas veces, hermanos, nos inclinamos a confiar más en un hombre que confiar en el Señor? Porque nos dejamos llevar por lo que vemos. A la persona, al hombre, al príncipe, al que puede ayudarnos, cuando nosotros creemos que esa persona nos puede ayudar o creemos que nos va a ayudar, confiamos más en lo que vemos en el hombre que en el Señor. Se nos hace más fácil, más rápido, más sencillo. Ahora, ¿Dios usa a los hombres? Sí, usa a los hombres para sacarnos de cualquier problema. Dios puede usar a los hombres. Si usted necesita X cosa o yo necesito cualquier cosa, debemos de venir primero a Dios. Y Dios sabrá a quién le va a poner en su corazón el darme lo que yo necesito. Amén. Pero muchas de las veces, hermano, y a veces vamos a buscar al hombre y aunque no necesitamos lo que queremos, simple y sencillamente porque lo queremos, vamos a buscar al hombre a ver si el hombre nos lo puede dar. Pero eso no es así, hermanos. Cuando hay una necesidad, pues sí, el hombre Dios lo va a usar, pero primeramente tenemos que buscar al Señor, quien es el que nos da todas las cosas, y Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. Y fíjense, hermano, que en este salmo dice la palabra de Dios: mejor es confiar en Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y lo contrario a eso, dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Hay una maldición. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos al Salmo 37, por favor, hermanos. Los versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios, una vez más: confía en Jehová. Hermanos, qué maravilloso sería y qué bonito sería y de cuánta bendición sería para nuestras vidas si aprendiéramos a depender de nuestro Dios, a traer todo a Dios en oración y siempre confiar en Él. Y siempre, hermanos, traerlo todo a Él en oración y siempre estar dependiendo de Dios. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, hermanos. Nos evitaríamos muchos problemas. Pero muchas de las veces, hermanos, fallamos y que Dios nos ayude. Y yo creo que para eso Dios nos dejó su palabra. Para eso Dios nos dejó el cuerpo de Cristo como la iglesia. Por eso Dios puso pastores, Dios puso maestros para que nos enseñen la palabra de Dios, para que aprendamos a ser mejores cristianos, a aprender a vivir mejor una vida cristiana. Por eso muchas veces, aún como cristianos, damos mal testimonio. Porque no confiamos en el Señor y buscamos las cosas por nuestras propias fuerzas y entonces nos metemos en problemas. Dice aquí la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien. Ahora, hermanos, ¿qué persona que confíe con todo su corazón en el Señor va a hacer el mal? Porque si confiamos en el Señor, yo creo que no vamos a hacer el mal. Porque estamos confiando en Dios, estamos dependiendo de Dios, estamos viviendo una vida consagrada a Dios. Pero fíjese lo que dice: haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea que confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, te alimentarás de la verdad. Serás alimentado de la palabra de Dios. Y luego dice: deleítate a sí mismo. Asimismo, deleítate a sí mismo, así como confías en el Señor, así como vas a hacer el bien, así como vas a apacentarte de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es lo que va a suceder, hermanos? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque si usted confía en el Señor,
estas cosas van a ser el fruto, el resto es el fruto. Y en el versículo 4 dice, deleítate de esa misma manera en el Señor. ¿Y qué es deleitarse en el Señor, hermanos? Estar dispuestos a obedecer al Señor. Estar dispuestos a consultar con Él para todas las cosas. Estar dispuesto a vivir una vida en obediencia al Señor. Estar atentos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra. Es como una lámpara que alumbra nuestro caminar y lumbrera nuestro camino. ¿A qué camino se está refiriendo? Al de la vida diaria. Pero hermanos, si no estamos atentos a esa palabra, pues vamos a andar tropezando. Y no nos vamos a estar deleitando en el Señor. Y luego después vamos a querer que Dios nos conceda las peticiones y no va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Amén, hermano. Amén. Luego dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, hermanos. Él lo va a hacer. Y luego dice en el 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué bendición hay en el Señor, hermanos. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo en el Nuevo Testamento de los apóstoles. En el libro de los Hechos, por favor, hermanos. Estoy hablando, hermanos, acerca de que aprendamos, que Dios nos ayude a aprender, a que aprendamos a depender de nuestro Dios. Y para aprender a depender de nuestro Dios o depender de nuestro Dios, tenemos que traer a Dios todo en oración, hermanos. Vea lo que sucede en Hechos capítulo 4. En el versículo 23, Hechos 4:23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, si fueron puestos en libertad es porque estaban en la cárcel, ¿verdad? Amén. Ellos estaban en la cárcel. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los religiosos de aquellos tiempos y los ancianos más religiosos les habían dicho. Ahora, ¿qué era lo que les habían dicho, hermanos? ¿Qué es lo que esta gente había dicho? Ellos les habían dicho que se callaran, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los amenazaron, y no les amenazaron como una amenaza así, mira, no sé, a ver qué te voy a... No, amenaza de muerte, hermanos. Las amenazas eran amenazas de muerte. O dejan de hablar de eso, o si no, pues... Y entonces cuando ellos fueron puestos en libertad, bajo amenaza, y vamos a ver, hermanos, por favor, los versículos, en el versículo 13... hasta el 22 leemos, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, estaban maravillados, pero a ellos no les importaba eso. Ellos lo que querían era callarles la boca. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, ellos sabían que había habido una manifestación del poder de Dios en este hombre. Amén. Ellos sabían que habían andado con Jesús. Ellos sabían que eran hombres de Dios. Pero el problema estaba que el señor de ellos, que era Satanás, les decía, tienen que callarlos. Porque quien más los estaba guiando o poseyéndolos a ellos para que se levantaran con estos hombres, que a ellos les era manifiesto que eran hombres de Dios. Ellos decían creer en Jehová, en el Jehová del Antiguo Testamento, en nuestro mismo Dios. Ellos decían creer en ese mismo Dios,
Pero a estos hombres los querían callar, aún habiendo visto que el poder de ese mismo Dios se había manifestado para la salud de aquel hombre. ¿Por qué? Porque Satanás se levanta contra todo aquello que se llama Jesucristo. Amén. Y no quiere Satanás que se mencione el nombre de Jesucristo. Porque es enemigo de Jesucristo. Porque sabe el diablo que cuando las personas creen en Jesucristo son salvados y ya no van más al infierno. Amén. Y él lo que quiere es llevarse a la gente al infierno. Porque él sabe que él va para allá. Dice la palabra de Dios, vuelvo y leo el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, no les quedaba duda de que el hombre había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, entre ellos allá decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Por qué mejor no creer en el Señor Jesucristo, hermanos? Amén. Qué tremendo orgullo de esta gente, qué tremenda soberbia. Amén. Hermano, ¿usted cree que ya no hay gente de esa? Sí, todavía hay. Amén. Y muchas veces vienen a la iglesia, pero su corazón está lleno de soberbia y no pueden humillarse para creer en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Oiga, qué tremendo. Bueno, para mí se me hace algo digo yo, pero ¿cómo no lo puedo creer? Pero tal vez antes de cruzar la raya, hermanos, antes de ser sacados del reino de Satanás, pues si yo estuviera sentado allá, yo dijera, ese predicador está loco, ¿verdad? Pero como ya el Señor Jesucristo me cruzó del reino de Satanás al reino de Cristo, digo, amén, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que no pueden creerlo? Pero ¿saben ustedes por qué cuando no hemos cruzado la línea no podemos creerlo? Porque Satanás, escucha bien, Satanás se encarga de cegar el entendimiento de los incrédulos Amén. para que no les resplandezca la luz de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Dice en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre, se llama Jesucristo. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es nombre sobre todo nombre. Amén. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, pero fue sanado el hombre. Entonces el versículo 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, los habían amenazado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Habrá cosa difícil para Dios, hermanos? No. Todo es posible para nuestro Dios, porque Él creó todas las cosas. Amén. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas
Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que Dios nos conceda, hermanos, ese grande privilegio de siempre hablar del nombre de Jesucristo. Poner en alto el nombre de Jesús. Nunca negarlo. Porque usted sabe quién se opone a eso. Satanás. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué bendición, hermano. Eso fue lo que sucedió. Ellos, hermanos, no dijeron, bueno, pues nos están amenazando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué idea nosotros aquí podemos sacar. ¿Qué haremos? No, se fueron de rodillas a Dios, hermano. A buscar el poder de Dios, a buscar la dirección de Dios. Y Dios les confirmó su respuesta a través de que el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El hombre los podía detener solamente cuando Dios lo permitía. Mientras Dios no lo permita, no va a haber nadie que nos pueda callar, hermanos. Seguiremos predicando el nombre de Jesús, seguiremos testificando del nombre de Jesucristo mientras Dios nos lo conceda, mientras Dios nos continúe dando ese privilegio. En el Salmo 3, hermanos, por favor. Vamos a ver algunos pasajes ahí en los Salmos. Dice la palabra del Señor, 3, versículos 6 al 8, dice, no temeré, y es el Salmo de David, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquel hombre que un tiempo o en aquella ocasión estuvo llorando, angustiado, como lo podemos estar nosotros en algún momento, pero se levantó a buscar al Señor. Y por eso él podía testificar, no temeré. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? En el Salmo 31:1, por favor, hermanos. Te glorificaré, oh Jehová. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En ti, oh Jehová, he confiado. El rey David, hermanos, había aprendido a confiar en el Señor, a poner su confianza en Dios. Y cuando la angustia venía, ir delante del Señor a pedir al Señor. Cuando la prueba viene, cuando la necesidad viene, cuando cualquier afán viene, de rodillas a buscar a Dios, hermanos. En el Salmo 118, hermanos, por favor, más adelantito. Versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios aquí, creo que es Salmo de David también, dice, desde la angustia invoqué a Jehová. Y vimos allá, hermanos, en 1 Samuel que él estaba angustiado. ¿Se acuerdan que leímos ahí? Él estaba angustiado, había estado llorando hasta que se les habían acabado las fuerzas. Pero desde esa angustia, dice, invoqué a Jehová. ¿Y qué sucedió? Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. ¿Por qué? Dice, porque Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bendición, hermano. Dios es todopoderoso, hermano. ¿Por qué a veces, hermano, nos amedrentamos cuando cosas vienen, cuando algunas personas se levantan contra uno? Porque sí nos pasa. Cuando vienen las pruebas, los problemas, los afanes, las necesidades, nos angustiamos. Pero, hermanos, si vamos de rodillas al Señor y ponemos nuestra carga delante de Dios, el Señor la toma
y el Señor nos va a responder y nos va a contestar de acuerdo a nuestra necesidad, hermanos. Porque Dios es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Ahí en el Salmo 121, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a dormir. Él está despierto las 24 horas del día. Todas las 24 horas. Él no duerme, hermanos. Él no se cansa como nosotros. Él está despierto a la hora que nos levantemos en la madrugada a clamar a Él. Él está despierto, ahí está. Hermanos, qué bendición, qué grande privilegio tenemos nosotros de conocer al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y qué grande privilegio tenemos, hermanos, de que Jesucristo vino a esta tierra y cuando Él fue crucificado y nos contaron esa historia maravillosa, nosotros creímos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y vinimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Proverbios, por favor, hermanos. Proverbios, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Jehová es nuestro sanador, hermanos. Amén. Jehová es nuestro sanador. Ahora, lo contrario a esto, hermanos, lo contrario a esto sería, como dice allá en Jeremías 17:5, dice: maldito el hombre que no confía en Jehová. Aquella persona que pone carne por su brazo, por el brazo de Dios, la carne, esta carne o la carne de otra persona, porque su confianza la pone en sí mismo o en otra persona. Y hay una maldición para las personas cuando confiamos en nosotros mismos o en otra persona. Pero el Señor ahí en Isaías 41 nos da el consejo, por favor, Isaías 41, que confiemos en Él, hermanos. En el versículo 13. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. No temas, yo te ayudo. ¿Él es tu Dios? Amén. Amén. Él es nuestro Dios. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Amén. Él nos sostiene, hermanos. Él nos guarda. Él nos cuida. Y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:3, hermanos. Ahora vamos a Jeremías, por favor, hermanos. Jeremías 17:5 y 6. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver algunos pasajes ahí. Y después concluyo viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 17, en el versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, Jeremías está predicándole al pueblo de Israel porque ellos ponían su esperanza en los egipcios, en otros países, para que los defendieran, para que los protegieran de los babilonios, de otros países que se venían en guerra contra ellos, y se olvidaron de Jehová. Se olvidaron de Jehová, de la roca que los había creado.
y no querían escuchar a los predicadores, en este caso a Jeremías, al profeta Jeremías, o a otros profetas que los estaban amonestando que pusieran su confianza en Jehová. Pero ellos, hermanos, su corazón duro, tercos a depender de otro hombre débil igual que ellos. Y no les valió de nada. Fueron llevados cautivos por el país de Babilonia. Fueron arrastrados, fueron esclavizados. Les mataron sus hijos al rey, al último rey que reinó en Judá. Le mataron a sus hijos. A él le sacaron los ojos porque no pudo poner su confianza en Jehová, sino que puso su confianza en los hombres, en él mismo, en su propia sabiduría. Y dice aquí la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Este último rey, hermanos, lo último que vio fue que le degollaron a sus hijos. Y le sacan los ojos, y eso le quedó en su mente para el resto de su vida. Que por culpa de él, por no confiar en el Señor, le degollaron sus hijos en su propia presencia. Hermanos, qué tremendo ejemplo, malo, pero para que nosotros no caigamos en ese mal ejemplo, sino que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor. En Romanos 8, por favor, hermanos. Romanos capítulo 8, y leemos versículos 5 al 8. Vimos ahí en Jeremías 17, dice: pone carne por su brazo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bendición, hermano. Vamos a ver 4 pasajes más para ver el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La dependencia de Él, de su Padre. Y si Él, hermanos, vamos a Filipenses, por favor. Y si Él, hermanos, siendo Dios encarnado, dependía de su Padre Celestial, ¿quiénes somos nosotros para no venir a depender de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos? En el versículo 5 del capítulo 2 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el Evangelio de Juan 5:30, hermanos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 30. Dice el Señor Jesucristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo,
Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice el Señor, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el capítulo 6, por favor, hermanos, más adelantito, versículo 38, dice la palabra de Dios ahí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo mismo dice, Él se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó, no estimó el ser igual a Dios, se humilló, y Él siempre estaba en comunión con el Padre, hermano, siempre estaba en comunión con el Padre, porque Él quería hacer la voluntad de su Padre celestial. Amén. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Y termino con Hebreos capítulo 10. En el verso 7. El Señor Jesucristo. Leamos el 5 y el 6 y el 7. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de carne. Amén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Así Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo para venir a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como cristianos nos comportamos orgullosamente? Amén. Y no vamos a nuestro Padre Celestial a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hacemos las cosas a nuestra manera. Que Dios nos perdone, hermanos. Amén. Querrás tú inclinar tu cabeza y decir, Señor, perdóname, Señor. Porque yo sé que muchas veces he hecho tus cosas, tu obra, de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya. Padre, venimos delante de su presencia y nos humillamos, Señor. Me humillo y yo sé que mis hermanos o mis hermanas también están dispuestas a humillarse delante de usted y decir, Señor, perdónanos porque muchas veces hemos hecho tu obra conforme a nuestra voluntad, Señor. O muchas veces hemos querido hacerlo, tal vez no hemos podido y no nos ha dejado, Señor, y gracias por ello, Señor. Pero a veces, Señor, nos ha permitido hacerlo de acuerdo a nuestra voluntad y nos hemos metido en tremendos problemas, tremendos dolores de cabeza. Y después estamos llorando y clamando para que usted nos saque de ese problema en el cual nos enredamos, Señor. Y gracias, Padre, por su amor y por su misericordia, porque ha sido muy paciente con nosotros y nos ha sacado adelante y nos ha vuelto a poner en el camino. Pero a veces somos tan testarudos, Señor, y volvemos otra vez a querer hacer las cosas a nuestra manera. Señor, perdónenos, Señor, y ayúdenos a entender, Señor, que debemos de hacer las cosas en sujeción suya. Tenemos que ir de rodillas, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Antes de hacerlo, no después de que lo hicimos, antes de hacerlo. Ayúdenos, Señor, denos sabiduría, necesitamos sabiduría desde lo alto, Señor, para hacer su voluntad. Padre, aquí estamos, un grupo de sus hijos, y nos humillamos, le pedimos perdón, le pedimos sabiduría y queremos, Señor, hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y la gracia le damos, Señor. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, a todos.